Conversamos con el ministro de Economía, Nicolás Grau, a esta hora en Mesa Central. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Con el ministro Nicolás Grau. En un momento, ya, vamos a reconectar al ministro Nicolás Grau, ministro de Economía, que está en la gira presidencial en el norte de nuestro país. El presidente estaba anoche en Iquique, así que ahí amanece. Se supone que va a Alto Hospicio hoy, ahí en esa misma zona. Ha suspendido su visita a Colchane. Por lo que se estima, bueno, hay problemas logísticos y de tiempo atmosférico, de pronóstico del tiempo, y eso ha permitido abrir un espacio para lo que se supone es ya prácticamente seguro un cambio de gabinete a anunciarse mañana. Ahora, los acontecimientos han sido tan sorpresivos después del rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria ayer que no hay en realidad certeza respecto de lo que va a pasar en esta jornada en la que se espera un comité político. El presidente Gabriel Boric habló anoche en Iquique diciendo que hay un sector que intenta hacer que las cosas no cambien, dejar las cosas tal y como están, culpando a la oposición respecto del rechazo a la piedra angular del trabajo legislativo del gobierno en sus 4 años de administración, la reforma tributaria que ayer se rechazó porque no tuvo los votos en el margen para ese asunto. Faltaron, dependiendo de los cálculos y de cómo se construya la mayoría, 1 o 2 votos para que el gobierno triunfara ayer en la idea de legislar en la Cámara. Ahora sí está el ministro de Economía, Nicolás Grau, con nosotros. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Hola, Iván. Muy bien. Me quedé hablando como un minuto cuando me saludaste antes. Pero estoy bien, estoy bien. Ya, vamos de nuevo. Dije cosas muy importantes. Me imagino. Vamos a tratar de reproducirla. Oiga, ministro, a ver, ¿cómo está el ambiente, el ánimo en el gobierno después de lo de ayer? Porque usted anda en la gira ahí con el presidente en el norte. Así es. Estoy en Iquique. Ayer tuvimos una muy buena reunión del gabinete regional. Pero por supuesto que el ánimo luego de lo de ayer es, de mucha, yo diría, de preocupación, de reflexión por el país. Ayer, como muy bien lo dijo el presidente, fue un mal día para el país, lo dijo también el ministro de Hacienda, y eso por supuesto que a nosotros como gobierno nos preocupa. ¿Hay alguna autocrítica en el gobierno respecto de la propia gestión política, más allá de efectivamente hacer lo que hizo el presidente y el propio ministro Marcel, que es criticar a quienes votaron en contra del proyecto ayer? ¿Hay alguna autocrítica o se hizo alguna autocrítica en torno al asunto de la gestión política y de la capacidad de conseguir los votos para aprobar los proyectos? Nosotros no hemos tenido una reunión general del gobierno, por lo menos en la que he participado yo, ¿no es cierto?, como ministro de Economía, para tener una conversación respecto a este asunto. Probablemente eso lo vamos a tener en la reunión que tenemos este sábado. Por supuesto, el comité político se juntó luego de esta situación, pero yo no participo en ese espacio, por lo tanto no le puedo comentar lo que allí se conversó. Pero nosotros en general siempre tenemos mucha autocrítica, revisamos cada una de las cosas que hacemos. El presidente nos pide eso. En cada una de nuestras gestiones siempre tratar de ver qué podemos hacer mejor y hacerlo. Y que me imagino que eso va a estar también presente en la conversación de este sábado. Yo sé que usted no está en el comité político, pero sí conoce bien al presidente desde hace muchos años y es una persona muy cercana, aparte de su cargo de ministro de Economía, ministro. Pero en ese mismo sentido y en esa misma experiencia de tantos años, ¿cómo lee usted la frase del presidente anoche cuando dice: quiero invitar a que la fractura no nos domine y a que la superemos, y ocuparé todo mi liderazgo, pondré a todo mi gobierno a trabajar para construir una mayoría que sí haga posible esta reforma? Porque se piensa que eso indica que se va a buscar una especie de mega acuerdo, de gran acuerdo con algún sector, que puede ser probablemente algún sector de la oposición, que dé una mayoría robusta que permita hacer avances. ¿Hay que entenderlo así? Mire, yo creo que cuando uno revisa la historia del presidente, a pesar de su edad, digamos, es una historia que tiene mucho de estos eventos, ¿no es cierto?, y de estos elementos. El presidente es una persona que cree que hay que hacer cambios profundos en el país, lo ha creído siempre eso, y también siempre ha creído que la forma de lograr y construir esos cambios debe implicar mucha conversación, mucho diálogo y los acuerdos más amplios posibles para lograrlo. Por supuesto, son acuerdos amplios y amplios me refiero, pero para lograr cambios, ¿no es cierto?, no para frenarlo. Y ese fue, de hecho, el mandato que nos dio el presidente desde que llegamos al gobierno, cada uno de los ministros, y que ha tenido logros, a pesar de la votación de ayer, ha tenido logros. Piense usted, por ejemplo, lo que logramos en salario mínimo, donde el ministro Marcel también tuvo un rol muy muy importante junto con la ministra Jara, y a mí me tocó en ese caso liderar la parte que tenía que ver con el subsidio a las pymes.
que nunca había habido un subsidio a las pymes para poder pagar el salario mínimo. Es lo que está haciendo también la ministra Jara en el caso del proyecto 40 horas, en que logramos aquello, y es lo que tenemos que lograr también en este caso. Así que, en ese sentido, el discurso de ayer del presidente, que por supuesto es un discurso que se refiere a la votación de ayer, pero es un discurso que está, digamos, cuyo mensaje político principal es el mismo mensaje político principal que nosotros recibimos como ministros y como ministras cuando empezamos el gobierno. Es decir, que hay que buscar acuerdos porque básicamente el gobierno es un gobierno de minoría en la Cámara y en el Senado ahora. Hay que buscar acuerdos por esa razón, que es una razón práctica, y también por una razón más profunda. El presidente cree que es mejor lograr cambios profundos digamos, a través de acuerdos amplios. Esa es su visión más política genuina, diría yo. Y por supuesto hay un tema práctico, que es el que usted dice, que es que nosotros no tenemos mayoría en el Senado y tampoco en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y hay otro tema práctico, que es que el gobierno ligó el futuro de todas sus reformas al éxito de la reforma tributaria por su financiamiento, por el financiamiento que proveía para las otras reformas. Dicho eso, si las cosas son así, ¿cuál es el futuro del gobierno sin la reforma tributaria desde ayer? Bueno, lo que pasa es que lo que usted señala no es retórica del gobierno, sino que tiene que ver con uno de los pilares de nuestro trabajo económico. Y este pilar es que los gastos permanentes deben ser financiados con ingresos permanentes. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos aumentar la PGU, ¿no es cierto?, de los torno a 200.000 pesos que está en la actualidad, 250.000 pesos, ese es un gasto que vamos a tener de aquí para adelante, para siempre. Claro. Es un gasto importante, involucra, digamos, una parte de hecho relevante de esta reforma tributaria. Y no hay otra forma de hacerlo, Iván. No hay otra forma, digamos, déjeme decirlo de esta manera, no hay otra forma responsable de hacerlo. Por supuesto, un gobierno podría gastar la plata que no tiene, ¿no es cierto?, y tener déficit fiscal. Pero nosotros somos un gobierno que, de hecho, somos el primero que tiene superávit fiscal después de 10 años. Somos un gobierno que estamos convencidos que uno debe complementar, congeniar la responsabilidad fiscal con la sucesiva expansión de derechos sociales de las personas, mejor salud, mejor pensiones, las labores de cuidado, disminuir, ¿no es cierto?, o eliminar las listas de espera en el caso de la cirugía. Todo eso, que es parte de nuestro programa, por supuesto que requiere ser financiado, y para hacerlo de forma responsable, sostenible en el tiempo, se requieren recursos permanentes. Entonces, esa ligazón a la que usted hace referencia, insisto, no es una cosa antojadiza de nuestra parte, sino que es digamos, un acto de responsabilidad y una visión fundamental en cómo nosotros hemos llevado la política económica. Claro, no es retórica, no es marketing, sino que es un principio virtuoso, digamos, de la política pública. Yo lo entiendo. Ahora, el problema es que ese principio virtuoso, sin reforma tributaria, deja de alguna manera inmovilizado al gobierno en las reformas principales, ¿no? Porque evidentemente el gobierno puede hacer otras cosas, pero las reformas principales, la de pensiones, la de salud, como dijo el mismo presidente ayer, el inicio del Sistema Nacional de Cuidados, quedan en la estacada sin financiamiento. Bueno, yo diría que efectivamente lo que quienes rechazaron ayer, ¿no es cierto?, de una u otra manera se opusieron justamente, como bien lo ha dicho el ministro Marcel, a que se aumentaran las pensiones en 200 a 250.000 pesos, la PGU, ¿no es cierto?, se opusieron a que pudiéramos reducir de forma final, ¿no es cierto?, categórica, las listas de espera en cirugía, a todos los apoyos que estamos tratando de hacer, principalmente a las mujeres, para compartir de una forma más social y global, ¿no es cierto?, las labores de cuidado. Eso es cierto. Ahora nosotros lo queremos resolver, ¿no es cierto? Ese es el llamado que hace el presidente ayer. No es lo único que discrepo de lo que usted señala es que no creo que el gobierno quede en una situación de inmovilismo, sino que justamente el llamado que nos hace el presidente ayer es a movernos mucho más, es a conversar mucho más, a resolver políticamente la situación en la que quedamos ayer. Y no, eso es lo que vamos a hacer cada uno y cada uno de los ministros. No, claro, yo le digo, el gobierno hay un montón de otras cosas que el gobierno puede seguir haciendo, sin duda. Lo que digo es que las reformas principales, la de pensiones, una eventual de salud y el eventual inicio del Sistema Nacional de Cuidados, tal como lo mencionó el presidente ayer, estaban supeditados al financiamiento. En ese sentido, digo, el gobierno no queda atado de manos, digamos. Claro, lo que pasa es que es el financiamiento permanente de cada una de las reformas lo que queda en entredicho, ¿no es cierto?
pero eso no significa que esas reformas no puedan seguir avanzando, y además significa, el llamado del presidente ayer muy claro, es que tenemos que encontrar una solución política para que la reforma tributaria también avance. Es el conjunto de estas cosas las que tienen que avanzar de forma complementaria, y usted dice muy bien que ellas, por supuesto, que están relacionadas, y por eso que somos tan críticos de la votación de ayer. ¿Usted ve una coalición política en suficiente forma como para abordar, porque implica esa negociación, implica renunciar a algunas cosas, digamos, que algunas cosas que son probablemente muy queridas, muy importantes para la coalición, o para parte de la coalición? Bueno, yo creo que lo de ayer, por cierto, fue una votación que es negativa para el país, pero fíjese usted, Iván, que digamos los distintos sectores políticos que componen el gobierno actúan de forma muy coordinada y fuerte ayer. Ese no fue el problema de ayer, digamos. Quiero decir que del oficialismo, digamos, claro. Sí, o sea, quiero decir que en las votaciones principales, en la articulación política del gobierno, el gobierno está actuando de forma coordinada y robusta en articular sus coaliciones políticas. Eso está ocurriendo. Claro, la derrota de ayer efectivamente llega por los márgenes, por gente que no es de la coalición propiamente tal, digamos. Exactamente. Así es. Sí, estamos con el ministro de Economía, Nicolás Grau, que está en el norte en la gira presidencial que dura hasta mañana en la mañana o mañana al mediodía. Ministro, ¿qué es lo principal de lo que se va a hacer en el norte? Y porque es una gira bien robusta en materia ministerial. El presidente anda harto acompañado, digamos. Le podría comentar una cosa, Iván, antes de la reforma, que es una cosa que me toca mucho a mí, porque usted sabe, dígame. El Ministerio de Economía no tiene un rol protagónico en la reforma tributaria, pero una de las cosas que se dijo ayer es que esta reforma, se llegó incluso a decir que esta reforma perjudicaba a las pymes. Sí. Y a mí me gustaría, primero eso no tiene ningún asidero, pero como quiero que esto no sea un tema de opinión, me gustaría mostrarle con hechos que esto no es así. Son algunas cosas que dijo el ministro Marcel, pero otras que me gustaría resaltar. Lo primero es que si esta reforma no cursa, las pymes que pagan impuestos de primera categoría van a pagar por el año 2023 el 25% de sus utilidades. Si esta reforma cursa, en cambio, van a pagar el 13% de sus utilidades durante el 2023, el 20% de sus utilidades durante el 2024, y solo el 2025 va a volver a ese 25%. Ese es un impacto bien importante. Déjeme dar otro ejemplo. Los nuevos emprendimientos, es decir, nuevas pymes, obtienen fuertes beneficios de pago al IVA, por 24 meses. Fíjese usted que los primeros 6 meses pagan 0 IVA, los siguientes 6 meses van a pagar el 50% del IVA, y los siguientes 12 meses van a tener un subsidio del 25% del IVA, es decir, van a pagar el 75%. Estoy diciendo puras cosas, beneficios que actualmente las pymes no tienen, y que esta reforma hacía. Y otro tema que es muy importante, en Chile tradicionalmente han existido incentivos tributarios para la innovación, que por algunos diseños no se ocupan tanto. Nosotros estamos expandiéndolo en esta reforma, pero eran incentivos tributarios que las pymes no tenían acceso a ellos. Y a propósito de esta reforma, ahora sí lo tienen. Y además que la reforma no hace nada, pero no hay ninguna línea que afecte a las pymes, sino que solo líneas como las que acabo de señalar que las benefician. Entonces creo que los parlamentarios, por supuesto, en el ejercicio de su labor, tienen todo el derecho y hasta el deber, ¿no es cierto?, de votar de acuerdo a sus convicciones. Eso está muy bien, pero yo creo que lo que es importante para efectos de la discusión del país es decir las cosas como son, ¿no es cierto? Y esta es una reforma que lo que hace es aumentar la recaudación, algo que necesitamos hacer. Lo segundo es que esa recaudación proviene prácticamente de forma total de las personas de más alto ingreso, digamos del 3% de personas de más alto ingreso, y es una reforma que no solo no perjudica a las pymes, sino que, tal como acabo de señalar, las beneficia. Entonces creo que es muy importante. Esto ustedes lo pueden revisar, una desgracia, ¿no es cierto?, del periodismo, que de forma independiente puede revisar estas cosas, pero creo que es importante que se digan estos elementos para que las diferencias políticas, todas ellas muy legítimas, se expresen sobre hechos que todos podamos compartir. El ministro de Economía, Nicolás Grau, esta mañana en Tele 13 Radio. Ministro, le agradezco mucho la gentileza. Muchas gracias, Iván. Un abrazo. Muy bueno, buenos días.